Muy buenas tardes, de nuevo nos encontramos con ustedes. El Centro de Estudios Clínica e Investigación Psicológica, la Escuela CECIP, agradece su preferencia de vernos y escucharnos a través de este canal, agradeciendo nueva cuenta a Excelencia Administrativa, a EXATV, de que nos permita estar con ustedes hoy con un tema de interés, tema de interés relacionado a lo que puede pasar a alguna persona cercana a nosotros o no, pero que es algo que nos atañe desde mucho tiempo. Y para ello me permito este 16 de junio presentar a las personalidades que nos acompañan. Son dos jóvenes inquietos, personas que están preparándose en el área de la psicología. Por ello tenemos a la licenciada en Psicología Educativa, la compañera Tiffany Chi Martínez, quien está estudiando en CECIP, pues 2 maestrías. La verdad, es algo de admirar. Está estudiando la maestría en Psicopedagogía Clínica Infantil y a la vez está estudiando la maestría en Psicología Clínica y Psicoterapia. Lo cual, pues su experiencia de vida, su experiencia de aprendizaje en el aula, pues es una parte de demostrar y aportar lo mucho que está cada día aprendiendo. Agradecemos realmente que nos haya aceptado la invitación. De igual manera, nuestro asesor educativo de CECIP, Luis Adrián Martínez Escalante, quien también se está preparando en la ciencia psicológica y que cada día demuestra esa capacidad de conocimiento y de mejora en su aprender. Y eso lo demuestra y lo demostrará el día de hoy. Muchísimas gracias también por aceptarnos la invitación. Su servidor, el maestro Luis Alonso Rodríguez Barbosa, director de la escuela CECIP, del cual pues nuevamente nos encontramos con ustedes en un programa más de muchos de los que vendrán. Muy bien, pues muchísimas gracias. El tema de hoy, trastornos psicóticos, esquizofrenia. Para tal, empezaremos platicando con nuestra psicóloga y alumna, la compañera Tiffany, y haremos la primera pregunta. Psicóloga, ¿nos puede dar una definición de esquizofrenia para que el público pues empiece a entrar en materia de qué es ese concepto básicamente? ¿Lo Claro que sí. escuchamos? Buenas tardes, muchas Buenas gracias. tardes. Bueno, pues la esquizofrenia suena así como que de repente alguien lo escucha y suena como que, ay, qué miedo, ¿no? ¿Qué será? ¿A qué se referirá? ¿Será que es alguien agresivo, alguien loco, alguien que no está en sí? Y aquí lo que tratamos de hacer hoy con este tema es como que desmentir ciertos mitos, ¿no? que hay acerca de eso. Una persona que padece esa enfermedad es alguien que tiene un síndrome psiquiátrico que dependiendo de su inicio puede llegar a ser grave. Bueno, este síndrome consiste en episodios de alucinaciones, ya sean visuales, auditivas, pensamiento desorganizado, pues varios síntomas en que piensas que la persona está actuando de una manera que antes no actuaba, ¿no? Puede ser de una manera rara, entonces te vas dando cuenta de que no está bien la persona. Pero ahí nos lleva a algo, psicóloga, y es un segundo elemento que nos gustaría trabajar porque realmente pues está hablando de un trastorno mental, Sí. básicamente. Pero aquí nos dice también que ese trastorno va relacionado con desajustes químicos. Así es. Lo que está demostrado es que durante esta enfermedad hay un desajuste acerca de el químico de la dopamina. Entonces, esto es lo que puede causar, ¿no? Entre otros factores. Y si hablamos de ese desajuste químico que está en el cerebro básicamente, Sí. ¿no? Que como bien usted dijo, se puede controlar a través de medicamentos, pero también nos lleva a algo, ¿no? Nos lleva a decir que se entiende como una mente dividida. ¿Qué es al Así respecto de esa es. mente dividida? ¿Qué nos puedes platicar de ello? Bueno, en esta enfermedad la persona tiene la sensación de que lo que le está pasando no es él, que le está pasando algo externo a él, como que no es él mismo. Entonces, de cierta manera se siente, por eso se dice que está dividido, porque siente que lo que le pasa no es él, no se identifica con lo que está ¿No está en una pasando. realidad, podemos decirlo? Sí, es ¿O está una. en su propia realidad? Exactamente. Se dice que tiene una pérdida del contacto con la realidad, pero realmente, como usted dice, está en su propia realidad.
Y eso es un impacto para las personas segundas y terceras, me imagino, ¿no? Sí, sobre todo para la familia. Para la familia. Y de ahí cercana. me voy a algo que también llama mucho la atención, porque está esta mente dividida, este trastorno del que nos está hablando, pues dice por ahí los autores de que sucede mucho por el estrés laboral, ¿cierto? ¿Y por qué razón? Sí, pues el estrés laboral sí puede afectar. Hay estudios que dicen de que las personas con problemas económicos son las más vulnerables en padecer brotes psicóticos, episodios psicóticos. También así como un estrés, por ejemplo, emocional. Niños que crecen en hogares que son pues disfuncionales, hay maltrato psicológico, maltrato emocional, ese tipo de estrés, duelo, pérdidas, pueden ocasionar brotes psicóticos. No solamente es laboral, entra también en otras esferas Sí, sociales, ¿no? así es. Básicamente. Entonces, en pocas palabras, tenemos que entender que es un trastorno mental, lo que es la esquizofrenia, que la persona puede pensar, sentir y comportarse de una manera que para la persona está bien, aunque lo que viene siendo la parte social no es lo correcto, lo adecuado. ¿Estoy en lo correcto, psicóloga? Así es. Es importante que la persona que padece esa enfermedad se sienta comprendido. Para ellos es muy importante sentirse comprendido, sobre todo por su familia más cercana. Núcleo familiar, Sí, por su núcleo familiar. que ahí es donde podría ser uno de los puntos principales para ello, ¿no? Para poder tener, ¿es curable o es controlable? Es una enfermedad crónica, hasta donde se sabe no es curable, pero sí es tratable con medicamentos, con un equipo pues diverso de profesionales, psiquiatras, psicólogos, psicopedagogos, enfermeras, psiquiatras, la familia sobre todo. Muy bien, pues público, si ustedes están observando, pues estamos hablando de un tema muy específico, que es la esquizofrenia, pero tenemos que encuadrar algo. Como les dije, la compañera Tiffany, pues aparte de ya hacer su profesión de psicóloga educativa, pues está preparándose en dos áreas muy especiales, muy acordes a nuestra realidad, que es la psicopedagogía y la clínica y la terapia. Pero lo interesante de ello, que más adelante nos van a demostrar que dentro de uno de los ejercicios que se hacen en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la escuela CECIP, pues a través del compañero Luis, nuestro asesor educativo, que ahorita vamos a entrar un poco en materia con él, pues crearon una historia que se llama Pepe el Conejo. Quiero comentarle que Luis, aparte de ya próximamente ser psicólogo, eres... Soy asesor educativo. Y cuando dibujas, ¿cuál es el nombre? Soy ilustrador. Ilustrador, esa es la palabra. Y en combinación del conocimiento y la habilidad de Luis, lograron hacer esto, la historia de Pepe el Conejo, que ahorita van a proyectarles unas diapositivas de cuál entra. Pero Luis, si esto fue un trabajo educativo en una de las materias de la maestría que está llevando la psicóloga Tiffany, ¿qué nos puedes comentar de esa? ¿Es una historieta? ¿Está bien el concepto? Vendría siendo como un cómic, más o menos. Háblanos un poco de ello. Corta. Pepe el Conejo es una historia que habla sobre este personaje y el cual llega a tener lo que son brotes psicóticos o episodios psicóticos. A base de este cuento corto, él nos va narrando su historia de día a día y cómo va experimentando lo que son sus síntomas en su caso en particular. Porque como más adelante nos comentará la licenciada Tiffany, la esquizofrenia y los síntomas depende de la persona. No todos lo sufren de la misma manera y no todos lo tienen del mismo modo. Entonces, este cuento surgió a base de un trabajo escolar en la materia de psicopatología del adolescente, el cual es parte del ¿cómo se llama? Del programa de estudios de la maestría en psicopatología clínica infantil. Psicopedagogía Clínica infantil, muchas gracias. Y el cual se basa en que nosotros tengamos más empatía, nosotros conozcamos acerca de lo que es ese trastorno. Se basa en que sea más fácil para las personas reconocer este trastorno, estos casos, estos episodios, y de una manera ellos lo puedan entender y explicar en el caso de los niños pequeños. Eso también tiene que ser llamativo para cualquier público en general, ya sean niños, padres, adolescentes, y la cual rompe estigmas
para que nosotros tengamos otra cara acerca de lo que es este tipo de personas, las cuales de alguna otra manera son rechazadas o son puestas a un lado de otra manera de decirlo por este trastorno que estos padecen. Me estás comentando igual que lo visual en muchas de las veces comunica mejor que el expresarnos verbalmente, por eso tienes esa habilidad. ¿Cómo te sientes haciendo estas ilustraciones? Al principio yo no sabía, uno va mejorando con el tiempo, con la práctica, esto en cualquier ámbito, y la verdad fue una manera en la cual yo no podía platicar, yo no podía hablar, era más penoso, entonces dije, hay otras formas. Que ya no lo eres, ¿verdad? Exactamente. Se nota. Si algo que la psicología me ha enseñado es que uno puede aprender y puede evolucionar. Y puede buscar otros métodos para poder experimentar y expresar ciertas cosas. Entonces yo busqué otros recursos. Entonces en este caso la ilustración. Expresar acerca de lo que es el arte. Algo que no puedo decir o se me complica comentar. Muy bien, pero ahí viene la parte con nuestra compañera Tiffany. ¿Cómo te vino en mente, Tiffany, a hacer esa tarea de lo que viene siendo la historia del Pepe el Conejo? ¿Cómo lograste transmitirle a Luis lo que tú estás aprendiendo, aprendiste en los conocimientos en la materia de psicopatología de la adolescencia, ¿estoy bien? Y que se lo lograste transmitir a él para que de manera gráfica, sencilla, pues prácticamente la esencia de lo que es el conocimiento se pudiera dar en esa historia. Buena pregunta. Está interesante. ¿Cómo hicieron ese ¿Cómo match? Lo hicimos? Pues, ¿cómo lo hicieron? Bueno, Eso es lo que pues, tenemos para que entender. empezar, nuestra amistad es de hace No sé si ya está en pantalla, exactamente. Sí, Esa es la obra de Luis. Entonces, de cierta forma nos conocemos de manera personal bastante bien. Y, no, o sea, no me costó mucho trabajo poder transmitirle a él mi idea, porque como conoce, por ejemplo, mis gustos en colores. De hecho, él me dijo, estaba pensando en qué colores te iban a gustar para el cuento, y efectivamente me encantó. Desde que vi los borradores yo me enamoré del personaje, o sea, de los colores, y fue muy fácil trabajar con él. Y de hecho hasta nos pusimos de acuerdo para hacer un proyecto de hacer más cuentos como estos psicoeducativos, dirigidos ya sea a psicólogos, a maestros, a padres de familia, contando esta y otras historias de otros problemas que pues es necesario psicoeducar, ¿no? Sobre todo a los padres de familia. Trastornos como, no sé, el autismo, el TDAH, la ansiedad infantil, de esta manera fácil que los padres pues lo puedan incluso leer a sus hijos y pues, interactuar, sí, exactamente, poderse explicar un poco mejor, ¿no? Porque pues no, yo pues en el caso mío pues no soy psicólogo, pero al leer la historieta pues te da una amplitud de lo que pues uno quiere transmitir, con lo que uno está viviendo o va a vivir, ¿no? Así básicamente. es Pero aquí lo interesante, psicóloga, es que un ejercicio de clase ya lo estás llevando a otras dimensiones. Sí, eso es lo bonito, lo interesante de pues estudiar a nivel maestría. ¿Y qué más podrías decir si tú lo logras establecer como una herramienta creada por ti, junto con Luis, una herramienta para tu quehacer psicopedagógico? ¿Qué les puedes aconsejar a todos aquellos que están entrando en esa dimensión? Háganlo, no háganlo, es un buen ejercicio, aquí estoy, puedo orientarles. ¿Qué les puedes comentar? Sobre todo que lo estás aprendiendo en la maestría, ¿no? Sí, pues es que me ha enriquecido mucho la maestría de manera personal, de manera académica, y sinceramente no fue una mala elección iniciarla. Yo invito que a las personas que están interesadas en la psicopedagogía clínica infantil, pues esta es un excelente plan de estudios que ofrece el CECID, que ya estoy empezando a ver resultados. Yo no me hubiera imaginado que iba a ser capaz de plasmar un proyecto así, una tarea que se ha convertido ahora en un proyecto personal y profesional, y pues estoy muy contenta. Que eso es lo interesante, público, cuando una persona, vamos a hacer un preámbulo, cuando uno estudia la licenciatura es para obtener conocimientos, o la ingeniería. Cuando uno estudia un posgrado, que es la maestría, es para actualizar los conocimientos que estudiaste a través de una licenciatura o una ingeniería. Y el nivel doctorado es para entrar ahora en crear.
crear conocimiento. Por eso el doctorado tiene que ser altamente investigación. Entonces ahorita estás en ese momento de que tus conocimientos que estás adquiriendo y preparándote cada día más como psicóloga educativa va a permitir realmente, hoy sí, entrar a un campo laboral altamente competitivo, lo cual permite que tú puedas abrir una posibilidad de darle un plus, un valor agregado a tu servicio, que como todo, a toda empresa, a todo producto, todo servicio, eso es la parte que lo fortalece en un mercado, en este caso en el mercado del servicio, ¿no? Básicamente. Pero aquí lo interesante, si hablamos de que en una materia, de una maestría, puedes crear algo como esto, que la intención es que una historia de Pepe el Conejo puede ser una herramienta útil que facilita realmente el ejercicio, en este caso psicopedagógico, para poder atender cierto trastorno que el tema de hoy se llama esquizofrenia. Pero, Luis, hay otras ofertas donde uno puede prepararse, ¿verdad? Ahorita quiero aprovechar que eres el asesor educativo y que nos puedas realmente referir que así como Tiffany, que está haciendo su mejor papel y futura profesionista psicopedagoga, ya no solamente en lo general educativa, sino ya orientado más hacia una línea en específica, hay otras opciones que se puedan tener y sobre todo si esas otras opciones también pueden apoyarse con algo, como vi esta combinación que ustedes hicieron, ese trabajo interdisciplinario de lo que es el arte, porque es un arte con el conocimiento, ¿sí? ¿Qué más puedes platicarnos? ¿Cómo más podríamos llevar este tipo de ejercicio? ¿Hacia dónde? Ok, la maestría en psicopedagogía clínica infantil, como mencioné, es una de las 3 maestrías que nosotros manejamos en el CECIP. Y esta maestría tiene sus perfiles de ingreso, igual que las otras que manejamos. Claro. Los perfiles de ingreso no son como para que las personas se cierren y digan, porque yo no caigo en esta categoría, no puedo entrar. Nosotros manejamos a simple vista los perfiles de ingresos de los psicólogos, los pedagogos, los licenciados en educación especial, etcétera, ¿no? Trabajo social. Trabajo social Los igual. profesores de primaria y secundaria también podrían estar aquí. Exactamente, cualquiera que esté en el ámbito de la educación y el aprendizaje puede caber en esta categoría, porque al fin y al cabo es una herramienta que los va a preparar para este ámbito laboral. ¿Qué más puedo decir acerca de esto? Como mencioné, y valga la redundancia, no te tienes que cerrar con lo que te estoy diciendo. Un ejemplo que es el arte y la educación es la parte, por ejemplo, los maestros o licenciados en artes o en, por ejemplo, ¿cómo se llama? Educación artística, que de alguna u otra manera van enfocados en la parte del aprendizaje y la educación, pueden estudiar esta maestría de acuerdo a su experiencia laboral o su experiencia competitiva. No sé si me doy a entender, en la parte de que mientras sea validado, tú lo puedas ver como en un currículo vitae, que lo puedas representar y esté ahí, un título o un diplomado, tú puedes ser capaz de estar en esta maestría. Y no me refiero a capaz de que si no la tienes no puedas, sino más bien es una manera o un filtro, por así decirlo, el cual las personas o los futuros estudiantes de la familia CECIP puedan facilitarse su desempeño académico en esta maestría. No sé si me estoy entendiendo. Estoy entendiendo, y a ver si nuestra psicóloga puede puntualizarlo, que ahorita el mercado laboral pide diversificación. Pide no solamente te prepares en una ciencia o algo del conocimiento, sino además tengas que tú buscar otras ciencias del conocimiento para que la diversificación permita realmente abrir más oportunidades de trabajo. Sí. ¿Es correcto? ¿Así te sientes tú, psicóloga? Sí, me siento de hecho en una etapa pues muy... Voy a poner un ejemplo, perdón. Tú estudiaste psicología educativa, te estás especializando en psicopedagogía, pero entiendo que estás viendo la necesidad de entrar también a la clínica y a la terapia. Eres un ejemplo de lo que estamos hablando ahorita. ¿Qué nos puedes decir de ello? Pues realmente lo hago porque me gusta. A mí me gusta mucho estudiar. Desde que entré a estudiar psicología siempre me ha gustado y no he dejado de leer. Incluso
libros que no nos han dejado de tarea leer. Yo siempre he leído mucho acerca de psicología clínica, igual el área de aprendizaje y, en fin, ¿no? Muchos temas, pero porque a mí me interesa, o sea, a mí me gusta. Y en la parte de formación laboral, ¿cómo te sientes ahí? Es muy importante que el público entienda algo. Lo que estamos tratando ahorita de transmitir, que esa es nuestra intención, como un tema en específico, visto en una materia, puede llevarte a la creatividad y a la innovación de hacer algo diferente. Porque bien pudiste haber hecho una exposición en diapositivas, pudiste haber hecho uno en gráficos, pudiste haber hecho con llaves cursivas, etcétera. Pero te vino a la mente una historia, una historieta, ¿sí? Una historieta porque pues es lo que uno, son las herramientas didácticas del cual puede uno ingresar, ¿no? Sí. Pero además el que tú te diversifiques, y bien lo comentó el asesor Luis, logra y permite que tu preparación sea más integral. Realmente necesitamos mucho, sobre todo, no solamente es privativo para Campeche, que nuestros profesionistas se preparen cada día más. Porque la competencia es fuerte y si nos llegamos a abrir, como sucede con un lugar cercano que se llama Mérida, pues si no estamos altamente competitivos, pues nos desplazan todo aquello que puede entrar a este campo laboral. Y yo creo que el prepararnos día a día nos permite lograr que consolidemos nuestra forma de hacer, consolidemos nuestra ética y nuestro servicio con calidad y calidez, como se brindan en nuestra oferta educativa, calidad y calidez. Pero aquí vamos a regresar de nuevo en materia. ¿Te parece, psicóloga? Sí. No sé si algo más querías comentar con respecto a... Si nos enfocamos, por ejemplo, las becas o con eso iniciamos, no sé a qué se refiere. Pues bueno, o sea, eso quiere decir que Tiffany es una muestra de ella, que también como instancia educativa, no es privativa nada más de nosotros, aclaramos, el sistema de becas es fundamental, porque el sistema de becas permite que nuestros jóvenes y no tan jóvenes tengan una oportunidad de seguir creciendo y desarrollándose profesionalmente. Sobre todo hay que ser realistas. Cuando hablamos de una escuela privada, pues una escuela privada es un negocio y lo que se requiere es ganar, ¿sí? Ingresos, egresos, ganancias. No estamos hablando de una iniciativa pública y no muchos pueden tener esa posibilidad de acceder a ello. Yo creo que el programa de becas es fundamental, que además el programa nos los permite. Pues ahí tenemos a la Fundación Pablo García, que realmente la creación de esa instancia ha dado muy buenos resultados, ha permitido realmente que muchos jóvenes y no tan jóvenes también puedan acceder a lo que es un posgrado, ¿no? Y además ya está aterrizado a nivel licenciatura, ¿no? Que puede obtenerlo. Entonces, el que nosotros como instancia privada, y hay otras escuelas que también están entrando, podamos estar en la sinergia de implementar programas muy específicos de becas propias, pues permite eso, acceder. Aquí tenemos un ejemplo, 2 a la vez. Si haríamos cuentas, diríamos, ups, pues qué buen ingreso, ¿no? Pero realmente eso nos permite decir que puede ser la manera de las más sencillas, por así decirlo, porque eso no es nada complicado, de poder tener a la mano, a la disposición, lo que viene siendo una educación. Como en este caso, tú estás ofertando el 70%, ¿no? ¿Qué nos platicas en esta ahí? Maestría. Sí, de hecho, esta maestría... Sobre todo lo que nos ven en este programa, aquí tienen el contacto. De hecho, nosotros manejamos maestrías o becas, mejor dicho, desde el 75% de descuento. Esto ya varía dependiendo de la maestría a la cual te quieras enfocar, o el doctorado si es que lo quieres estudiar, o nuestra licenciatura. Esto es dependiendo de las necesidades de cada persona, ¿no? Si algo que yo he visto en el CECIP y he aprendido de esta familia es que ellos están en calidad-precio. Tienen un precio muy accesible para cualquier persona y de igual manera la calidad en cuestión materia prima, por ejemplo los salones o ¿cómo se llama? O su equipo, y de igual manera con lo que son de manera académica con el personal, ya sean maestros o pues la atención al cliente que te brindan es muy buena, la verdad, en comparación con otras escuelas. No iré nombres, obviamente. Entonces, a lo que me refiero, estas becas del 70%, específicamente en esta maestría, te reduce constantemente lo que es tu mensualidad.
De igual manera, si tú te afilias, como mencionó, con la beca Fundación Pablo García, tu beca se ampliaría a un 80%. Lo potencializas, exactamente, ¿no? Y no solamente te quedas ahí, sino de igual manera, si tú como estudiante llegas a llevar a alguien, familiar, amigo, algún conocido o alguien por ahí que se quiere inscribir y que tú lo lleves, valga la redundancia, tu beca se puede ampliar un poquito más. Hay recompensas, por así decirlo, que nosotros llamamos, que al fin y al caso tú puedes tener un descuento ya sea en tu mensualidad, tu reinscripción o hasta en tu titulación. Eso ya depende como tú quieras utilizarlo, como quieras manejarlo. Eso ya va a consideración de cada estudiante. Y sobre todo la oportunidad de hacer lo que la psicóloga está haciendo ahorita, que es lo que nos trae aquí, una historia. ¿Cómo dijiste? Es historia. Un cuento un corto. cuento corto. Por ello, regresando a la materia psicóloga, estamos hablando de esquizofrenia. La esquizofrenia también tiene causas en relación a ese trastorno. ¿Qué nos puedes platicar en relación a las causas? La etiología creo que le llamas, ¿verdad? Sí, es lo que estábamos, bueno, como habíamos comentado anteriormente, hay causas biológicas que se explican la esquizofrenia por medio de un trastorno del químico dopamina, pero la más aceptada también en el área de psicología clínica es el ambiente, sobre todo el ambiente familiar, como habíamos comentado hace un momento. Es una de las causas, el estrés. ¿Es el hipótesis ambiental? Sí. ¿Sí? Ahí donde entra esa parte. Sí. Padres. Sobre todo el vínculo madre-hijo. Fuerte ahí, ¿no? Sí. Pues en la teoría psicoanalítica se dice que la madre tiene mucho que ver en la creación de este trastorno. Mira, interesante. ¿Por qué, psicóloga? Para que nos escuche más el auditorio. ¿Por qué no el padre? ¿Por qué la madre? Bueno, la madre es el principal apego que tiene pues el niño, ¿no? En este caso, según la teoría psicoanalítica, de cierta manera, si la madre no le da ese lugar al niño, no lo reconoce como ser humano, no le da pues afecto, no crea un vínculo, el sistema psíquico del bebé pues se puede de cierta manera desorganizar. Incluso hay estudios que dicen que los niños que nacen y se quedan en la incubadora por días o un largo tiempo pueden desorganizarse en ese sentido. Mira, interesante. Sí, porque pues al estar acostumbrados al sonido del corazón, al movimiento del cuerpo de la madre y de repente pasar a un estado de total quietud, pues es un golpe fuerte, ¿no? Es un shock tremendo. Pero también ahí nos lleva algo. Factores. Los factores que inciden en los brotes psicóticos pueden ser, por ejemplo, drogas, alcohol, el estrés, como habíamos mencionado. En la adolescencia es más probable que surja un brote psicótico. Pérdidas. La genética, ¿no? Igual puede influir, ¿no? Sí, también, ¿no? Que viene siendo, ¿no? Ese trastorno, ¿no? Sí, pero exactamente sí. Pero cuenta más que nada el hecho de que si tienes una madre o un padre con ese trastorno, va a ser poco probable que se dé esa atención necesaria al hijo y por eso también el hijo podría desorganizarlo, ¿no? Pues hay varias teorías. Ahí vamos entonces a la otra pregunta. ¿Cómo qué teorías entran en ese trastorno? ¿Cuál nos puedes...? Ya hablaste de psicoanálisis, también la parte de bioquímica, estacional. ¿Qué más? ¿Cuál más nos podrías comentar? Pues son las más conocidas. ¿Sí? ¿Y esas teorías sirven para determinar la causa o hay algo que lo determina a través del quehacer, el ejercicio práctico? Pues realmente hasta ahora no se conoce ni un estudio que diga que tienes o no tienes, ¿no? Realmente para el diagnóstico de la esquizofrenia lo hace un psiquiatra especialista en eso. Tiene que ser psiquiatra, ¿verdad? Sí, un psiquiatra. Bueno, aclarando ese punto. Nosotros como psicopedagogos clínicos podríamos detectarlo. Incluso los psicólogos lo detectan
y se refiere con el psiquiatra para que haga pues el examen adecuado, ¿no? Que consiste pues más que nada en una entrevista acerca de la historia de los síntomas. Si estos síntomas han durado más de 6 meses, por ejemplo, ya se podría hablar de un trastorno de esquizofrenia, porque incluso hay brotes psicóticos que si son tratados oportunamente no se convierte en el trastorno, ¿no? Por así decir, sino que a lo mejor si es un brote psicótico que te dio por estrés en la edad pues adulta, y se trata y todo, pues es menos probable que se vuelva un trastorno crónico de esquizofrenia. Entonces estoy entendiendo que en este quehacer hay niveles, ¿sí? O sea, estás hablando que el psicopedagogo observa, detecta, pero no interviene. Tiene que pasar, voy a usarlo así, a un nivel superior. El nivel superior es el psiquiatra. Sí. ¿Por qué razón? ¿Qué hay diferencia ahí? Yo te voy a poner un ejemplo. Yo entiendo que el psiquiatra es el que medica, el psicopedagogo o el clínico, el terapeuta no. ¿Estoy bien? Así es. Entonces, ¿tiene que llegar a esos niveles? ¿Es importante? Sí, porque, como dice usted, es necesario el tratamiento con medicamento para esta enfermedad. Entonces, por eso tiene que... Más especializado sí, el servidor, ¿no? El profesionista. Claro, nosotros podríamos intervenir en el caso de que la persona decida pues continuar con sus estudios, tratarlo en el ambiente pues escolar. Ahí podríamos principalmente intervenir, psicólogos educativos, psicopedagogos clínicos. O sea, que una persona que tiene este tipo de trastorno, para que el público lo escuche, no solamente entra la atención en una línea profesional, tienen que ser varias, ¿no? Sí, la para comunidad, la familia, la escuela. Y no solo profesional, tiene que entrar igual esa parte social, sí, para poderlo, sobre todo eso. Sobre todo, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias. Recuerden que estamos hablando sobre esquizofrenia, estamos hablando con dos estudiantes de lo que es la ciencia de la psicología, y lo que nos llama la atención, como la creatividad en sus estudios permite diseñar un instrumento de aplicación para poder hacer un ejercicio no solamente educativo, sino llevarlo a una práctica profesional. Pero pues ahí también nos está comentando Luis de que hay otras áreas del conocimiento, ¿verdad? ¿Qué te parece si podemos tratar de buscar, Luis, cómo hablamos de estrés laboral? Hace rato lo mencionamos, que es también parte de este trastorno. ¿Qué nos permite una psicología del trabajo y gestión de un recurso humano? Ok, la psicología del trabajo vendría siendo, pues valga la redundancia, enfocada en organizaciones, más bien en cómo funciona lo que es las personas o los miembros de una organización, valga la redundancia, una institución, y cómo se afectan entre sí. De igual manera, cómo estos mismos afectan el trabajo laboral entre estos. Y obviamente, cómo les afecta de manera personal. Un psicólogo del trabajo vendría siendo más bien estabilizar lo que es ese ritmo y ver que haya una homeostasis y que haya una buena comunicación en cada persona de esto. Obviamente, desde la parte más jerárquica, la más alta, hasta la más baja. Y al fin y al caso, todos formamos parte de la misma organización y pues una institución es igual de fuerte que su eslabón más débil, por así decirlo, ¿no? Eso es muy bueno, ¿eh? Una institución es mucho más fuerte y su eslabón débil puede hacerlo más fuerte todavía, ¿sí? Entonces, si hablamos de esa corriente, me gustaría preguntarle a ustedes dos, piensa que ese psicólogo organizacional y Tiffany, pues es la psicopedagoga, ¿cómo podemos unir esas dos corrientes de pensamiento para la atención de un trastorno como lo que estamos hablando? Para entender lo que son los perfiles, ¿no? Básicamente, ¿cómo podríamos hacer ese ejercicio? ¿Qué nos puedes decir? Tú, Tiffany, ¿cómo te podrías apoyar de un psicólogo organizacional como psicopedagoga para atender un trastorno de esquizofrenia? Pues si es una persona adulta que antes de la enfermedad, de los síntomas, era funcional, trabajaba y todo eso, y en su institución pues tiene la suerte que trabaja Luis Adrián. ¿Eso es bueno? Pues sí me apoyaría en el sentido de que él viera pues las necesidades que
en caso de que la persona decida reincorporarse al trabajo, pues sí sería de Tendrían gran que entrar ayuda. ahí, ¿no? Ahí donde se habla del equipo Multidisciplinario, ¿no? Básicamente. Entonces, es como toda ciencia, ¿no? Tienes que tener ese tipo de funciones de equilibrio entre los conocimientos para poder hacer una atención en específica, ¿no? Y eso realmente fortalece lo que viene siendo el ejercicio de cada día, irnos preparando más, insisto, ¿no? Insisto, la verdad, desde cuando vi esta historieta como está en pantalla, me llamó mucho la atención el ejercicio que se realizó, y por eso la invitación a este programa, para que podamos nosotros percibir que una forma de trabajar en conjunto y además con la creatividad de la innovación permite realmente hacer algo más. En este caso, algo más que aprender, sino algo más que puede ser que ya en tu práctica y en tu ejercicio como futura psicopedagoga, pues vas a crear más herramientas para ello, para hacerlo más práctico y más interesante. Bueno, entonces, si retomamos nuevamente el tema esquizofrenia, psicóloga, síntomas que consideres que se puedan observar con mayor persistencia en la persona, para decir, esta persona tiene ese trastorno. ¿De qué nos podrías hablar de ello? Los más significativos, pues primero que nada las alucinaciones, ¿no? Que te diga, viste eso y tú no lo estás viendo. ¿Quién? Esa persona ya me está observando, o escuché que me hablaron, o que me dijeron, que unas voces en mi cabeza me dijeron que yo haga algo. La más común es el delirio paranoide, en donde sienten que son perseguidos. Sí, hemos escuchado de ello, claro. Sí. Posturas y muecas extrañas, me acuerdo que comentaste algo de ello. Sí, en algunos casos más graves podrían llegar bueno, por ejemplo, quedarse quieto, nada más así, mirando al vacío, verse fijamente en el espejo, cosas así. Ah, pues eso también, habías hablado de alucinaciones también, pero igual mencionaste asociaciones libres, ¿no? ¿Son trastornos del pensamiento, estoy bien? Sí, bueno, las personas con esta enfermedad tienen dificultad para asociar las ideas, entonces empiezan a hablar así, que su discurso es pues un poco incomprensible más que nada. Ellos sienten que están hablando bien, pero uno les escucha incoherencias, como decimos. Exactamente. Desorganizado. Desorganizado, muy buen Pensamiento concepto. desorganizado. Y ahí es un síntoma que rápido también se puede detectar, ¿no? Básicamente. Simbolismo, ¿me hablaste algo de simbolismo? Bueno, ellos pueden llegar a darle significados simbólicos a las cosas, o pensar que están hechizados, o algo está hechizado, algo brujería, algo... Bueno, las personas que creen que son Dios, que son Jesús. Ah, interesante. Sí, también hemos visto varias escenas de esa naturaleza, no solamente en cuestiones de películas que lo manifiestan mucho, también en documentales, ¿no? Entonces, en conclusión, usted como profesionista, ¿cuáles son los síntomas que más impactarían al observar una persona que cree que tiene ya ese trastorno y que sería representativo para usted para decir, ¿es esto? No sé si el término es adecuado y lo canalizo. Usted manejó otro término. Pues mediante las pruebas, sobre todo proyectivas, que se pueden llegar a realizar, hay señales, hay signos que te pueden indicar si esta persona, o sea, los estilos de cómo dibujó, lo que se le pidió. Eso es también una de las técnicas que se emplean, ¿no? Así ¿Nos es. platica un poco de ello? ¿Qué estamos aprendiendo de ello, psicóloga? Pues bueno, hay más que nada las pruebas proyectivas son las que tienen indicadores para este tipo de trastorno. ¿Sí? Como que quedó en shock la psicóloga. No, es que me quedé así ya se puso a ver el Estoy viendo si no hay algún comentario, ya me conecté a excelencia. Estoy aburriendo. Para nada, está interesante el tema, pero curiosamente 7 veces compartido, pero todavía no hay comentarios. Siempre estoy pendiente por si alguien pregunta o algo o comenta. Pero eso lo hace abstracto y simbólico. Para usted, ¿qué es lo abstracto?
Pues se quedan fijos en una idea determinada, no son tienen problemas en lo que es la función gestal de las cosas, entonces pues no pueden generalizar las cosas. Pero igual nos mencionó algo, psicóloga, ahí va una pregunta más para usted. ¿Cómo puedo conocer con exactitud, según usted, es a través de un diagnóstico, ¿no? Platíquenos sobre ese diagnóstico para realmente, porque me imagino que no todos son lo mismo y el tratamiento es diferente, ¿no? Es como una gripe. Hay gripes leves, medianas y fuertes y según el nivel es el tratamiento que te dan. En el caso de este trastorno, ¿es algo parecido? Pues es según de la persona, hay quienes deciden no medicarse y de llevar nada más psicoterapia, hay quienes deciden llevar tratamiento médico y psicoterapia, hay quienes nada más el tratamiento médico, realmente es según la persona, depende. Aquí observo, y usted me lo comentó, y aquí está mi borrador, lo aclaro, sí, básicamente, que por ejemplo hay terapia familiar. Sí, es muy importante darle psicoeducación a la familia para que comprenda la enfermedad del paciente, ¿no? Del enfermo, para darles pues herramientas más que nada para que sepan afrontar esta enfermedad. Sí, es muy recomendable la terapia familiar en estos casos. Hay una que me llama mucho la atención, terapia electroconvulsiva. A mí también me llama mucho la atención. ¿Qué sé yo? ¿Qué tal? Porque nada más con escuchar la palabra realmente hace que los ojos se abran, se alarmen, ¿no? Pero, Sí. ¿qué es esa terapia? Se usa en los... Existe, porque he escuchado historias y cuentos de ello Sí. y se ha representado en documentales, películas, etcétera. Pero veo que todavía sigue dentro de lo que viene siendo estas herramientas de diagnóstico, ¿no? Así es. Y de tratamiento. Sí, de hecho yo también me sorprendí porque, bueno, mi padre es médico psiquiatra y él va a empezar a usar la terapia electroconvulsiva, entonces ahí me explicó que se usa para casos pues graves como depresión mayor, en casos de psicosis grave igual crónica, en pacientes que son pues agresivos por la enfermedad. ¿Y para la esquizofrenia también puede ser una forma de Sí, atención? sí. ¿Sí? ¿Y tiene algún fin en especial ello? Pues es más eficaz supuestamente en el tiempo. Es más rápido recuperarse con esta terapia que a esperar a los efectos de los medicamentos. Eso fue lo que me explicó. No, además, pues tienes a la mano al experto también. Es bueno que te lleves orientación y más importante, ¿no? Ser los padres también una guía de conducirnos como profesionistas. Algo igual me llama la atención y lo leo tal cual. No existen exámenes médicos para diagnosticar la esquizofrenia. Sí, el diagnóstico que utiliza el psiquiatra es más que nada la historia de los síntomas. Según en el Manual Diagnóstico de los Trastornos Mentales, el DSM-5, señala que debe haber ciertos síntomas en un determinado periodo de tiempo. Y de ahí es donde, según el criterio médico, va a determinar si va a diagnosticar la esquizofrenia o no. Y eso es Yo tengo interesante. una pregunta. Adelante, Luis. En el caso de, por ejemplo, menciona que no hay como un examen médico, pero en el caso de los electroencefalogramas, ¿no? Que muestran lo que son la cantidad química del cerebro, y pues usted mencionó, tú mencionaste, Sí. que hay un desbalance químico en lo que es esta parte. Entonces, sí se vería en esa, que hay una anomalía, ¿no? Sí. O sea, indicios, por así Sí, decirlo, de esta enfermedad. Sí, desde el enfoque biológico, sí. Ok. Pero también llama la atención lazos interpersonales. Sí, para una persona con esta enfermedad es muy importante sentir que se siente vinculado con las personas que quiere. Pero no se llegará al grado de ser demasiado aprensivo o demasiado codependiente. Sí lo son, lo pueden llegar a ser. ¿Sí? Pero pues es parte de... es muy importante que no se sientan rechazados, porque eso es lo que... es el síntoma, o sea, el trauma de sentirse rechazados viene siendo como que el trauma más grande para esta enfermedad. Y realmente es un tema pues un poco escabroso, Sí. Definitivamente no es algo que sea tan fácil de hacer una plática, pues a lo mejor alguien ha tenido una experiencia de tener cerca algo de esta naturaleza, de este tipo de trastornos, pero yo creo que aquí también tiene que haber mucho el compromiso, como bien lo dijiste, de la familia, ¿no?
O sea, no solamente es la parte científica, la parte del tratamiento, la parte del experto, ya sea psicólogo, ya sea psiquiatra, sí, o ya sea médico psiquiatra o el nombre, el título que tenga. ¿Tú crees que sea más de impacto para esta persona con ese trastorno, ese núcleo familiar, esa, como bien dice acá, esa relación de interpersonas con su propia familia? Sí, Que la sí, familia realmente tenga que involucrarse mucho en ello, porque sí, generalmente hay un rechazo, no sé si esté así equivocado, es. ¿no? Hay algo con te alejo y te dejo con los expertos y que ellos sean los que te vean, ¿no? Pero ¿qué tanto es la importancia del involucramiento de la familia? Claro, de hecho se realizaron estudios, pues antiguamente, porque esta enfermedad, a las personas que tenían esta enfermedad, pues los dejaban en el hospital, ahí internadas. Así es. Entonces les empezaron a regresar a sus casas y vieron que se recuperaron más pronto, regresando con su familia, y que la familia pues tenga una comprensión, una empatía, un vínculo con esta persona. Y Se dieron cuenta. conocimiento también de Sí, la enfermedad para así saber es. cómo interactuar, cómo actuar, ¿no? Claro, porque pues antes se pensaba que estaban poseídos, cosas así. A esas historias Sí, que estaban dentro del aspecto, ¿no? Bueno, eso lo hace mucho más interesante, pero pues también algo me llama la atención que usted me comentó, papel del psicopedagogo clínico en estos casos. Ahora sí, en tu cancha, ¿eh? Futura psicopedagoga. sí, como había comentado anteriormente, pues más que nada la detección. Para los que trabajamos en el área escolar, hacemos la evaluación, prediagnóstico y la derivación con el especialista psiquiatra. ¿Sí? ¿Y cómo te sientes tú? ¿Cómo te estás preparando para ello? Y no solamente hablando de este trastorno, ¿no? ¿Qué tanto te estás sintiendo? Te voy a hacer la pregunta directa. ¿Qué tanto te sientes y te estás preparando para entrar al campo laboral? Pues voy con todo. Como le digo, Ahí a vas a mí tener me a tus futuros voy con todo. clientes, ¿eh? Es tu oportunidad aquí de SAT TV y Excelencia Administrativa te está dando una opción para que podamos vislumbrar lo que puede hacer un profesionista en este campo, ¿no? Así Porque es. igual cuando tú, me voy a una parte específica, cuando hablas de psicopedagogía, te concentras que nada más es para niños. Pero ¿es cierto? ¿Solamente es para niños el psicopedagogo? Pues bueno, en mi especialidad que estoy tomando ahorita en la maestría está enfocado a niños y adolescentes. Y adolescentes, Niños y ¿no? adolescentes. ¿Y dónde consideras que se demuestre más esa parte de esquizofrenia? ¿En la edad niña, en la edad adolescente o en la edad adulta? Es muy raro los casos en niños. Bueno, hoy platicaba con una psicóloga y sí me dijo que actualmente sí están habiendo muchos brotes psicóticos en adultos. ¿Hay eso a qué se deberá? Pues probablemente por el impacto de la pandemia. A la pandemia nos está afectando mucho, Probablemente. inclusive por ahí he leído artículos que la pandemia ha incrementado los casos de salud mental. Sí, Pero definitivamente. lo más grave, por así decirlo, y están ahí las lecturas, que antes no se trataba mucho en niños y en adolescentes. Y ahorita se está incrementando el indicador de este tipo de trastornos en relación a la salud mental en niños, que Sí, inclusive ha habido hasta suicidios, sí, ¿sí? Que ya es algo que dices increíble de que pueda pasar. Y mucho tiene que ver a esto, a la pandemia, al COVID, al encierro, al estrés que estás dentro de, al romper las rutinas, al salirte de la armonía, no poder ir a un parque, no poder ir a una diversión, salirte de ello, el tipo de estudio, la tecnología, que pues es maravilloso como ahorita que podemos llegar a mucha gente, pero también puede ser contraproducente sí. en todo caso, ¿no? Claro, ahorita como menciona usted con la tecnología, ¿no? De nada sirve que estemos todos encerrados en nuestras casas y cada quien estamos juntos, pero cada Separados. quien con su celular, Por en su ejemplo, rollo, y entonces eso sí pueden llegar a sentir los niños pues una soledad, sentimiento de vacío, de que están siendo ignorados. De hecho, estos brotes, como mencionó, que se han amplificado en esos años, en esta pandemia, mejor dicho, yo lo atribuyo a la ansiedad y el estrés, ¿no? Que como mencionaste es un factor, uno de los importantes en el desarrollo de ese trastorno. Entonces, siento que se compagina muy bien con lo que es esta parte, ¿no? De que una explicación un poco más lógica del por qué es que
tanto niños como adolescentes, cuestión escuela, que pues es un poco, si de por sí es muy difícil para algunos atender o aprender en presencial, es más difícil adaptarse a una cuestión pues de clases virtuales, ¿no? Así es. Y con los factores externos, por ejemplo, el alcance de redes, tu nivel de potencia de red, el que puedas estar bien conectado, la famosa brecha digital, eso lo hace más complicado. Yo me imagino a ustedes, yo pues como docente que estando en plena clase, empieza lo que dicen, está fallando mi internet, me está sacando mi internet, no estoy escuchando al profesor, o el profesor le diga, no estoy escuchando a mis alumnos, no los estoy entendiendo. Esa es una parte también que nos afecta, ¿no? Sí, básicamente. definitivamente. Y ahí es donde necesitamos, pues, hoy sí entender, romper ese paradigma, y lo voy a usar coloquialmente, como lo he escuchado en muchos lugares. Psicólogo, no, porque no estoy loco. No tiene que ser así, ¿sí? Es un especialista, es algo como duele la cabecita, pues te vas con alguien especialista. Si te duele el corazón, pues vas con alguien especialista, ¿no? Si te duele un riñoncito, pues vas con alguien especialista. Es eso, Así ¿no? es. Básicamente, yo creo que tenemos que trabajar mucho en entender hoy sí que la parte de la salud mental ya es parte de nuestra vida. Y tenemos que comprenderla, de que tenemos que entrar a una dinámica de ser una forma de atención preventiva normal como todo. No esperes a que llegue, sino ve con los expertos, atiéndete con los expertos que ahí están y te ayudan mucho. ¿Estoy Así, bien o estoy mal? es correctísimo. Futuro psicólogo y futura psicoterapeuta y psicóloga clínica y terapeuta. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pues, como dice, es mejor prevenir, ¿no? Para ir a un psicólogo no es necesariamente ir a una psicoterapia. Hay otros servicios. Hay niveles, ¿verdad? Sí, hay tipos. Puedes ir, por ejemplo, a orientación. Nosotros como personas, como seres humanos, pasamos por varias crisis durante toda la vida. Entonces, en cada crisis sería pues lo ideal orientarse con un psicólogo para que pues como dicen, para que te orientes sobre qué esperar acerca de esta etapa de tu vida o de esta etapa de la vida de tus hijos, sobre todo cuando estos son adolescentes. Sobre todo esa parte, ¿no? ¿Qué nos puedes decir, Luis? Ajá. Ya estamos casi por finalizar, ¿eh? Sí, personalmente yo entiendo esa parte de que las personas de alguna u otra manera lo hayan estigmatizado, el hecho de ir con un profesional de la salud mental, obviamente por cuestión, pues, historias, cuentos pasados, el cómo los trataban, ¿no? Pero es verdad eso, no hay que cerrarnos. Si algo he aprendido en la licenciatura en psicología y que varios profesionales me han recalcado, que la profesional Tiffany me ha recalcado, es que no todo aquel que vaya a una sesión con un psicólogo necesariamente tiene que tener un trastorno, sino más bien es por una dolencia de manera sentimental o emocional. Ah, claro, no tiene que llegar a situaciones críticas, Exactamente, muchas veces al día nosotros nos estresamos, ya sea por el trabajo, en el caso de las madres, los padres, los hijos, que está bien estresarse por ellos, y muchas veces no tenemos con quién desahogarnos. Y pues para eso también están los profesionales de la salud mental. Muy bien, pues agradezco ello. Y Pepe el Conejo, autora Tiffany Chi Martínez, ilustrador Luis Adrián Martínez Escalante. Tus conclusiones de Pepe el Conejo, psicóloga. Pues pronto estará a la venta. Anuncio. Pues es un cuento muy bonito, disfruté hacerlo y pues más que nada animar a las personas interesadas en iniciar un posgrado, en que pueden salir cosas bonitas de eso, no nada más se trata de estudiar, sino desarrollar tu potencial creativo, como en este caso. Y eso lo hace más enriquecedor. Así es. Y sobre todo llevarte, insisto mucho, al campo laboral, ¿verdad? Así es. Luis, ¿qué nos dices de ello? De Pepe el Conejo. Pepe el Conejo, pues tú eres el autor de lo que estamos viendo en pantalla, mira. Yo los incito a que, como menciona Tiffany, hay muchas maneras las cuales tú te puedes expresar y puedes utilizar ese conocimiento para poder fomentar cosas maravillosas para todo público, no solamente para personas, en este caso, áreas de la salud mental o de la salud en general, sino también padres, ¿no? No está de más informarnos y no está de más aprender. Al fin y al caso somos personas y seguimos construyéndonos poco a poco.
Y sobre todo me imagino que las personas como su servidor, que desconocen mucho de esta materia, que desconocen de esta rama, pero que se nos hace importante para poder intervenir en algo, por ejemplo, orientar a mis hijos, pues una herramienta como eso nos hace altamente funcional. ¿Estoy bien? Así es. Creo Con que, ese objetivo. creo que uno de los objetivos de Pepe el Conejo es incitar a las personas de que si están pasando por esto o conocen a un familiar, tienen un familiar o un conocido, saber cómo tratarlos, romper ese estigma y darse a entender que no todo termina con un diagnóstico, sino que a base de este cuento, darles a entender que hay una vida y que a más allá de esto, y que no los define, sino pueden tener un estilo de vida óptimo, dependiendo de sus necesidades. Así es. Agradezco realmente a la psicóloga Tiffany, al Gracias. futuro psicólogo Luis, de que hayan aceptado la invitación de CECIP para transmitir este programa. Sobre todo agradecer a Excelencia Administrativa, a ExaTV, que siempre nos permite tener estos espacios. Y pues nada más me gustaría pedir a la psicóloga que despida el programa. Adiós. Muy simple y muy directo. Gracias por vernos. Gracias por la invitación. Y pues nosotros seguiremos aportando pues nuestro granito de arena para la psicología aquí en Campeche. Muy bien, importante y necesario. Luis, asesor, ahí Ok. tienes la opción de que se comuniquen contigo para poder acercarnos a esto, prepararnos mejor y aportar una buena profesión de la psicología que tanta falta nos hace. Sí, como mencionamos, el CECIP se enfoca en 3 tipos de maestrías, ya es, la pedagogía clínica infantil, la psicología clínica y psicoterapia y la psicología del trabajo. Si quieres informarte más acerca de estas becas, te puedes comunicar conmigo. Si quieres saber acerca de lo que es el programa de estudios, cómo te ayudaría de manera profesional o nuestros perfiles de ingresos de estas maestrías, te puedes comunicar conmigo, incluyendo con el doctorado. El doctorado igual cuenta con una beca y cuenta con 6 tipos de líneas de investigación en las cuales tú te puedes especializar, te puedes enfocar, y de igual manera tiene sus áreas o sus perfiles de ingresos. Te puedes comunicar conmigo al 981-736-6839. ¿Lo repetimos? Sí. 981-736-6839. Soy su asesor. Me pueden buscar para información de la beca, de los precios que nosotros manejamos, cómo potenciar esa beca y, valga la redundancia, los perfiles de ingresos, ya sea desde la licenciatura hasta el doctorado. Muchísimas gracias. Pues público, el tiempo se nos fue. Esta es una experiencia de alumnos, una experiencia de profesionales en el campo de la psicología, el cual nosotros como CECIP estamos altamente comprometidos, involucrados con la calidad y la calidez en el servicio. Esperamos vernos pronto, agradeciendo nuevamente a Excelencia Administrativa, ExaTV, que nos den otra oportunidad de hacer este tipo de programas para ustedes, que realmente personas como Tiffany, como Luis, se involucren en este ejercicio de difusión, de comunicación masiva, lo cual nos permite sensibilizar y orientar en cosas muy comunes como es la esquizofrenia, que es algo de la vida, es algo de la sociedad. Muchísimas gracias. Mi nombre es Luis Alonso Rodríguez Barbosa, director de la Escuela CECIP, y estamos a sus órdenes. Y a seguirse cuidando, por favor. Gracias.